En Isaías capítulo 54 y su versículo 2, el Señor nos da una orden, una instrucción para bendición de nuestras vidas y para que tengamos firmeza y seguridad. Dice así: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas. Y en estas varias frases de este versículo poderoso, el Señor lo que nos está diciendo es: no te limites, rompe los límites de la mano conmigo, dice el Señor, creyéndome a mí. Ya que cuando confiamos en Dios, cuando tenemos una fe genuina, no hay obstáculo, no hay barrera que pueda detenernos ni destruirnos. Pero para poder romper los límites, para poder tener en nuestra vida y vivir en el poder, caminar en el poder sobrenatural de Dios, necesitamos hacer lo que dice la última parte del versículo 2 de Isaías capítulo 54. Y ahí es donde Dios quiere hablarnos en este día. Refuerza tus estacas. En los tiempos antiguos, sobre todo, y aún hoy en día, cuando la gente acampa en lugares indicados y en montañas, las estacas cumplen la función de afirmarlas. Cuando las estacas no están bien reforzadas y clavadas, entonces los vientos fuertes pueden levantarla. O sea que las estacas en lo natural sirven para afirmar y asegurar. Lo que el Señor nos está diciendo es que profundicemos más de lo habitual. Estamos viviendo en los últimos días y los afanes y las distracciones y atracciones que el enemigo está trayendo a nuestras vidas nos llevan a convertirnos en cristianos superficiales. Las estacas de la oración en el sentido espiritual, de la alabanza, de la fe, de el congregarse, del amor, de las buenas obras, de la obediencia, de la humildad, todas esas cosas que Dios nos ha llamado a hacer y a tener, debemos reforzarla. Es un tiempo demasiado, pero muy peligroso en el que nos encontramos. Si el enemigo en tiempos, en años pasados, atacaba con un ejército de 100, ahora nos ataca con un ejército de miles de espíritus demoníacos. Sí, estamos en guerra espiritual. Y es por eso que la palabra de Dios nos llama a estar velando, a estar orando y estar apercibidos y a erguir la cabeza, sobre todo cuando vemos que se está cumpliendo la profecía en el reloj profético que es Israel. Este es un tiempo no para pararnos en la orilla del río de Dios, sino para sumergirnos en la presencia de Dios, conociéndolo a Él, entendiéndolo a Él, para que estos vientos de tormenta que ya comenzaron a soplar con todas las cosas que están pasando, con el sacudimiento que Dios está trayendo a la humanidad y también a su iglesia, para que nosotros no seamos desarraigados y para que nuestra casa espiritual, nuestra fe, el fundamento de nuestra fe, no sea removido. Por eso el Señor te dice hoy: refuerza tus estacas, profundiza más en la oración, en la palabra, en la búsqueda de Dios, en el hacer la voluntad de Dios, y no serás removido. Y en Lucas capítulo 5, los versos 4 al 6,
donde encontramos la narración de aquella pesca milagrosa que hizo Jesús con sus discípulos. Voy a leer los versos 4 al 6 cuando dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. El Señor les dice: oye, entra mar profundo, tira tus redes y verás el milagro que yo haré. Y es que los cristianos superficiales son aquellos que también podemos llamar cristianos carnales. Si el apóstol Pedro no hubiese obedecido la palabra que Dios le dio, se hubiesen quedado con las manos vacías. Sin embargo, él dice: Señor, no hemos logrado nada, pero en tu palabra vamos a hacer lo que tú dices. Y Dios nos está diciendo hoy que profundicemos en nuestra vida espiritual, en las disciplinas espirituales. ¿Por qué hoy en día estamos viendo con mucho dolor y mucha tristeza una iglesia entretenida, una iglesia carnalizada, una iglesia apóstata? ¿Por qué una de las señales de los últimos días es que muchos iban a negar su fe? Por esta razón, porque viven una vida cristiana, no a la manera que Dios manda, sino a la manera de ellos. Dios nos manda estar apercibidos, alerta. Sin embargo, la mayoría está apercibido y alerta en las cosas del mundo y en las cosas de la carne. Y aunque el Señor ha prometido que las armas del maligno no van a prosperar contra nosotros, y que Él nos va a guardar, nos va a librar, y que aunque por un camino salgan contra nosotros, por 7 caminos huirán delante de nosotros, si nosotros no estamos al día con Dios, si nosotros no estamos viviendo una vida de oración sin cesar, de búsqueda, de entrega, de obediencia, lamentablemente el enemigo nos va a destruir. Nuestra relación con Dios no puede ser superficial. Tenemos que profundizar cada día más y más. El afán por las cosas de este mundo está llevando a mucha gente a alejarse de Dios y a convertirse en cristianos superficiales. La atracción que el enemigo está ejerciendo sobre los seres humanos por las cosas de este mundo, porque sabe que le queda poco tiempo, está convirtiendo a muchos cristianos en personas que realmente no están preparadas ni para lo que viene, ni para irse con Cristo. Un árbol sin raíces no puede echar fruto. Y el árbol que no da fruto, dice la palabra, será cortado. Y ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Así que si tú eres un cristiano superficial, que no tiene raíces enraizadas, arraigadas en la fe en Cristo Jesús, en lo que está escrito en la palabra, lamentablemente, dice la Biblia que serás cortado y echado en el fuego. Te invito a que leas el Evangelio según San Juan capítulo 15, donde Jesús nos enseña cómo podemos profundizar espiritualmente, cómo podemos reforzar nuestras estacas espirituales. Y está claro en ese capítulo, dice que permaneciendo en Cristo, porque separados de Él nada podemos hacer. Y Efesios en su capítulo 3 y su verso 17 al 19 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor,
seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud del Señor. Cuando nosotros vivimos una vida de oración profunda, de obediencia, de revelación y conocimiento de la palabra de Dios, de entrega a la voluntad de Dios, de servicio a nuestro prójimo, entonces Dios se revela en nuestras vidas. Dios revela en nuestras vidas su amor. Cuando nosotros vivimos una vida de fe profunda, entonces estamos arraigándonos, aferrándonos al único que puede salvarnos, al único que nos ama con amor eterno. Y cuando eso sucede, entonces el maligno no puede hacernos dudar de ese amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Por qué tenemos que reforzar las estacas? Y Efesios capítulo 6 nos da esa respuesta. Y debemos prestarle atención a lo que dice este pasaje. Efesios capítulo 6, versos 12 y 13 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino, mire con todo lo que estamos luchando en este momento. Y mire por qué usted tiene que prestar atención a este llamado que Dios le está haciendo. Es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Usted no lo ve, pero ellos están ahí, tratando de hacernos dudar, tratando de hacernos rebelarnos contra el Dios que nos dio la vida, el Dios bueno, el Dios que nos ama, el Dios que quiere salvarnos. Es contra un ejército de maldad que estamos peleando. Un ejército que fue derrotado, pero que si usted no refuerza sus estacas y cree todo lo que Dios ha dicho y ha prometido, lamentablemente usted le estará dando la victoria a ese ejército de las tinieblas. Entonces es menester que comencemos a reforzar las estacas. La estaca del ayuno y la oración. La palabra de Dios dice que hay géneros de demonios que no salen si no es con ayuno y con oración. Si tú has estado orando y ayunando superficialmente, si el temor ha llegado a tu vida y quizás tú no quieres profundizar más porque entiendes que mientras más tú profundizas en Dios, en la oración, más ataques vas a recibir. Recuerda que te conviene estar del lado de aquel a quien tú estás orando y ayunando, porque ese Dios ya venció al que viene contra nosotros. La estaca de la palabra de Dios. Hoy más que nunca necesitamos profundizar y buscar la revelación que da el Espíritu Santo cuando leemos y escuchamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el espíritu de error está atacando y nublando el entendimiento de muchos que una vez amaron y sirvieron a Dios de todo corazón. Hay que profundizar en lo que dice Dios a través de su palabra. Leerla, meditarla, proclamarla, creerla tal y cual está escrita. Pedir a Dios discernimiento y revelación para que nadie nos aparte de los principios establecidos por Dios en su palabra y que hoy están titubeando aún dentro de la misma iglesia. La estaca de la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La estaca del compromiso.
¿Con quién o para quién es tu compromiso? Dios no te creó, Dios no te llamó para que tú hicieras alianza, pacto o compromiso con el mundo y con la carne. Dios nos llama a no amar el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque Él tiene mejores cosas para darnos, para ofrecernos a cada uno de nosotros. Refuerza tus estacas. Sumérgete en el río de Dios. Nunca te hundirás, nunca te ahogarás en ese río que fluye de la presencia de Dios. Profundiza en tu vida de oración, de búsqueda, de entrega. No te debilites, no te desanimes, porque estamos a punto de recibir ese galardón eterno que Él nos ha preparado. Vienen vientos huracanados como nunca antes sobre nuestras vidas. Pero si estamos anclados, arraigados, cimentados, afirmados en Dios, nada nos moverá, ni del propósito de Dios para con nuestras vidas, ni de recibir esas cosas que ojos no han visto, ni oído han oído, ni han subido a corazón de hombre. Levántate ahora y comienza a reforzar tus estacas espirituales, porque Cristo viene en cualquier momento.